Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. The Manson family. Es hora de morir. Bienvenidas a todas las personas a el canal de A Través te ves. Hoy, en este segundo podcast, tenemos algo especial. En este podcast de A Través de ti, hoy nos visita una gran amiga, una gran mujer y mejor persona. Os presento en este nuevo episodio de entrevistas a María Antonia Vargas Trujol. Muy buenos días, María Antonia. Buenos días, Andrés. Vaya, qué presentación bonita. Bueno, Muchas gracias. antes de nada, voy a empezar con la pregunta que le lanzo antes de que se presenten a todas las personas invitadas que vienen al canal. ¿Quién es María Antonia Vargas Trujol? Jolín, ¿quién es? Eso da para un taller completo de muchísimas horas de cubrir quién es cada uno. Pero en términos más periféricos, soy María Antonia Vargas, como me presentaste antes. Soy psicóloga, estudié psicología hace muchos años. Terminé la carrera oficialmente en el 84, pero ya trabajaba desde el 82. Soy madre de una hija, estoy casada, tengo un matrimonio, vamos a cumplir ahora 25 años de casados. Y nací en Chile, he vivido en Bélgica mucho tiempo y ahora vivo aquí con mi familia en Pamplona, en España. Y estoy trabajando aquí desde que vine. Bueno, vine hace 25 años, pero estoy trabajando aquí desde hace unos 23 años. Trabajo como autónoma, como psicóloga, y hago talleres de desarrollo personal, trabajando especialmente con temas de cuentos, literatura, escritura y psicodrama, que he ido metiendo el psicodrama, donde nos conocimos nosotros, Andrés. He ido metiendo el psicodrama a todas estas actividades de desarrollo que hago con grupos en distintas partes. Buena presentación, poniendo sobre no es fácil, no es el quién eres es una pregunta que implica mucha identidad, Antonia, es algo potente. Pero ya has lanzado la temática a la que vamos a abordar hoy, el tema de los cuentos. Entonces yo tengo mucha curiosidad porque al final cada persona tiene una relación concreta con los cuentos que vivimos, los cuentos sociales, los cuentos de nuestras familias, los cuentos que nos contaban nuestros abuelitos, nuestras abuelistas, nuestro padre, nuestra madre. Entonces, antes de empezar, me gustaría saber qué relación tienes tú, María Antonia, con el campo de los cuentos. ¿Qué relación tienes tú con los cuentos? Bueno, ayer estaba pensando en esto, justamente, y creo que el amor, porque es como mi verdadero amor, mi pasión, todo este tema de la literatura y de los cuentos a los que te estás refiriendo, porque estamos llenos de historias dentro. Empezó cuando yo entré a la carrera de psicología en la Universidad de Chile en primer año. Tuvimos un curso de fenomenología antiguo, eso ya ni se verá ahora, no sé si se tocará rápidamente en filosofía, no sé, pero teníamos una profesora antigua que nos hizo leer un libro
sobre el cual teníamos que hacer un trabajo inmenso. Toda la valoración del curso iba sobre la ejecución de ese trabajo. Y ese trabajo consistía en ir en base a un plan de un alemán que se llama Philipp Lerch, donde él describía todas las emociones, todos los afectos, todos los temples que podía tener un ser humano, y los iba describiendo en términos de extractos de novelas, poesías y cuentos e historias de personajes a través de toda la historia. Entonces el ejercicio que nos daba la profesora es que nosotros teníamos que encontrar ejemplos en nuestras lecturas de toda la emocionalidad del ser humano, de todo ese campo afectivo, de todo su horizonte vivencial. Entonces, oye, es que leí no sé cuántos libros para ir buscando el odio, el amor al hermano, el amor al hijo, oye, todo buscando ejemplos en la literatura. Como que en cambia estampitas entre los compañeros, oye, tengo un odio furioso al padre, te lo con una envidia de hermana. Intercambio de emociones, ¿no? A través. Claro, íbamos así. Oye, y nos comentábamos, oye, léete tal libro porque si vas por ahí va a aparecer mucha emoción, mucho afecto. Bueno, de esa manera, sin darnos cuenta, porque después lo hemos conversado los exalumnos cuando nos hemos encontrado, adquirimos como una estructura para abordar casi al ser humano. Y yo desde siempre he ido encontrando como los personajes que hay en las historias y en los conflictos que traen los pacientes, en mí misma. Cómo a través de la literatura, a veces abordando indirectamente, se puede como ir encontrando el drama de ese personaje y cómo puede salir esa parte de uno. Entonces, cuando me encontré con el psicodrama, era como un amor natural, una continuidad, una manera de hacerlo más real, más flexible. Y bueno, así fue como me inicié como en el amor consciente, porque vengo de una familia que se leía mucho, entonces había muchos libros y se leía mucho en mi casa, y en el colegio de monjas en el que estudié también se da mucha importancia a la lectura y nos hicieron leer mucho de todo, desde lo bíblico a todo, pasando por la literatura chilena, americana, española, en fin. Me ha gustado mucho, María Antonia, esa parte que has dicho de eso, de una especie de estructura para guardar al ser humano, ese compendio de cuentos de emociones. Sí. Mm, y me ha llevado a no solo la exploración de los cuentos, sino a cuál es mi primer cuento. Siempre cuando somos, yo por ejemplo, cuando soy pequeño, cuando los primeros cuentos que me contaba mi padre, o los que yo leí del imaginario colectivo, o de los hermanos Grimm, o cuentos ya populares, tengo guardado uno concreto que me ha llevado durante el tiempo y que luego, bueno, en diferentes etapas de tu vida te da más o menos vergüenza recordar que te gusta ese cuento. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu cuento, María Antonia? ¿Cuál es el cuento que a ti de pequeña ya te conecta y te dices, este es mi cuento? Bueno, fíjate que un cuento que siempre me acuerdo que nos contaba mi mamá, éramos 5 hermanos y entonces nos íbamos a su cama, que era más grande, la cama matrimonial, y nos poníamos ahí los 5 y ella nos contaba un cuento que le insistíamos que nos lo contara y nos lo contara, que tiene eso también su razón de ser, y es como el primer cuento que tengo grabado en la mente, y es el cuento de las habichuelas mágicas, del chiquito Mm, este que cambia la vaca por unos guisantes o mm, habichuelas, mm, y que tiene que hacer toda esa aventura de subir por el árbol, encontrarse con el ogro, luchar y qué sé yo, y vuelve con la gallina mm. de los huevos de oro. Ese cuento es que era una fascinación. Mi mamá a veces se cansaba, decía, bueno, lo cuento rápido, pero otro. No, no, no lo cambien, no lo resumen. Eso es como muy típico de los niños, que
tiene toda una explicación psicológica de por qué Mm, nos quedamos como pegados con una historia, porque de alguna manera resuena algo que tenemos que resolver dentro, y el cuento infantil es como incluso el mito, ¿ah? Como fue descubierto en el siglo pasado primero por Prop y después por Campbell, en todo su estudio de los mitos y de los cuentos. Nos quedamos como pegados porque en ese cuento encontramos como una guía de cómo resolver ese conflicto que evidentemente en el caso de los niños no somos conscientes cuál es, pero nos resuena, lo intuimos, entonces nos atraemos por eso. ah, Bueno, oye, ya que yo mm. he contado esto, a mí me gustaría saber ahora cuál es tu cuento porque he quedado absolutamente curiosa. Bueno, yo tengo predilección desde muy chiquito, al igual que tú porque te contaban ese cuento. Tengo predilección por dos cuentos diferentes. Uno es un cuento que creo que es inventado, que es un cuento que contaba mi abuelo, que mi bisabuelo le contaba a mi abuelo y que mi abuelo le contó a mi padre y que mi padre nos lo contó a nuestros hermanos, a mi hermana y a mí y que va siguiendo así en generación, que es muy extenso como para hablarlo aquí, pero es como muy de la familia. Y luego yo he estado siempre me he unido a Caperucita y el Lobo, curiosamente. Caperucita y el Lobo es un cuento que ha pasado para mí por muchas etapas, desde darme pánico, desde darme miedo, desde en momentos de mi vida tener cercano al lobo, cercano a la abuelita, cercano a Caperucita, he sido Caperucita, he sido la madre Caperucita, he sido la cesta, he sido el lobo, he tenido que pedir disculpas al lobo por ser lobo. Me he manejado mucho con ese cuento. Al principio, de un plano inconsciente, cuando soy más pequeño, desde emociones puras como miedo o deseo o muchas otras. Y luego ya, pues ya de adulto o como terapeuta, ya explorándome a mí mismo, viendo qué había de mí en este cuento o cómo iba un poco todo esto. Y con esta pregunta que me lanzas, que me alegro también porque me gusta hablar de los cuentos, la primera, de hecho, has nombrado cuando tú y yo nos conocimos allá, creo que ya hará unos, no sé si 8 9 o 10 años ya, estudiando psicodrama. La primera vez que yo a ti te conocí, ya me estabas hablando de cuentos, no lo recordarás, pero ya me estabas hablando de cuentos y eso lo tengo yo en la cabeza. Pues Eh, mm, recuerdo ese momento, mm, creo que te lo debo haber comentado porque estabas como haciendo algunos personajes y me gustó mucho como el cambio de registro para hacer cada personaje y me pareció como que llevaba dentro de ti un cuentacuento natural. Me dio la impresión que tenías que ser buen psicoterapeuta por esa capacidad de ir cambiando de registro, de capturar como la esencia de los personajes que se estaban representando. Creo que bueno, por eso al escucharte me resonó. Bueno, recojo esa parte de halago que gustoso que me lanzas. Y ya que entras en materia, sí que me gustaría que explicaras y que nos pudieras un poco, que nos pudieras un poco contar a mí y a la audiencia, qué es eso de la parte terapéutica de los cuentos. Muchas veces los cuentos se quedan en la parte más del pensamiento, ¿no? De la moraleja. La moraleja del cuento, qué me está diciendo el cuento. Pero tú has hablado de una parte más profunda, ¿no? Una parte que se queda menos en la superficie y más en el interior, que tiene que ver con lo terapéutico, con sanar, con procesos personales. ¿Cómo es eso del cuento terapéutico? Bueno, voy a empezar por algo que comentaste antes, que es, dijiste algo como que era un cuento inventado. Y efectivamente todos los cuentos y mitos son inventados y los clásicos, los tradicionales, han sido inventados por tantas voces en el periodo largo donde toda la transmisión era oral, que ha ido adaptándose al lugar donde se contaba, al momento donde se contaba. Entonces eso hace que el cuento sea como una producción realmente de la colectividad, de la humanidad.
Nadie puede decir, yo soy el dueño de Caperucita Roja. De hecho, Caperucita Roja fue recopilado por Perrault, por los hermanos Grimm, en los distintos lugares donde ellos estaban buscando las historias que contaba la gente de cada comarca. Y hay historias, versiones más antiguas de Caperucita Roja, que también se recopilaron en Francia, y ya con afán recopilador se encuentran versiones, por hablar de Caperucita Roja, en todas partes del mundo. Solo que si estamos en la India, no va a ser un lobo, a lo mejor es un tigre el que hace ese papel. La niñita no le va a llevar a lo mejor galletas y miel, le lleva lo que se come allí, ¿entiendes? Se va adaptando, pero la estructura es lo importante. Entonces, para contestar tu pregunta más al grano, a principios del siglo pasado, al principio de los 1900 y tanto, hubo un señor, Vladimir Prop, que es ruso, que él estudió muchos cuentos de la tradición rusa y descubrió que en los cuentos había una estructura que independientemente del tema que se tratara, siempre se mantenía. O sea, siempre había un protagonista que en un principio estaba mal y que le pasaban un montón de cosas para al final estar bien, que aparecían enemigos que le torpedeaban el camino, aparecían aliados que ofrecían pócimas mágicas, palabras que se tenían que decir, amigos a los que podía acudir. Bueno, y así él distinguió hasta 31 funciones. Y efectivamente, según las funciones que se ocupen en cada cuento, los cuentos se han ido clasificando y hay clasificaciones internacionales donde caben todos los cuentos, donde tú puedes encontrar tú quieres saber de un tema, entonces tú vas a esa clasificación y encuentras todos los cuentos que hay alrededor del mundo que han sido recopilados que tratan ese tema. Y un poco más adelante, también en el siglo pasado, aparece Joseph Campbell, que es más conocido por la gente, que que encontró la estructura del mito, los mitos humanos y el viaje del héroe. Y él de alguna manera hizo más funcional de lo que había hablado Prop antes y lo adaptó a un lenguaje más llano. Y entonces él habla del viaje del héroe. El héroe o heroína, da lo mismo porque se habla del viaje del ser humano a lo largo de la vida y consta de varias etapas. Y esta estructura mítica, vamos a decir, la tenemos todos metidas en el cuerpo. Funcionamos así, nos demos o no nos demos cuenta. Entonces, esta estructura de las narraciones es lo que cuando una persona llega con un conflicto, como terapeuta, lo que se intenta es descubrir cuál es el cuento que tiene a medio contar o en qué parte del cuento está trabada, qué parte es, para poder movilizar cómo se hace eso. Y en ese punto es donde el psicodrama ayuda mucho. Ayuda mucho también conocer toda la psicología arquetipial de Jung, porque los personajes que van apareciendo son como tipos que aparecen y que se distinguen fácilmente. Me explico un poco mejor. En esto del viaje del héroe, al principio siempre hay un héroe que está tranquilo en una zona de confort. Entonces ocurre algo, un conflicto. Ese conflicto, generalmente el héroe, la primera reacción es, no, voy a ignorarlo. Pero ese conflicto sigue aumentando. Ese conflicto puede ser en la vida real una característica de personalidad o un elemento que es muy peligroso para él, pero él decide no verlo. Y eso en términos de lo que propone Campbell es la llamada del héroe. Y la llamada del héroe, el héroe en primer lugar no quiere saber nada porque quiere seguir viviendo tranquilito. Por ejemplo, en casa de los padres. No moverse de la casa de los papás, porque salir de la casa de los papás y empezar a trabajar por su autonomía es mucho más complicado. Vas a tener que ver cómo te vas a mantener económicamente, resolver más cosas. Entonces tú prefieres quedarte en el punto en el que estaba. O estás en un matrimonio que funciona bastante mal, pero te quedas ahí, quietico. A pesar de que ya hay muchas señales que no. Pero tú dices, no, estoy aquí
me conformo, estoy bien, o un trabajo que ya te incomoda por todos lados. A veces la llamada del héroe tiene que subir mucho de volumen para que el héroe se ponga en marcha. Y cuando se pone en marcha, empieza su pequeña tragedia o gran tragedia, porque se va a ir encontrando con muchos obstáculos, con muchos enemigos, con salidas falsas, pero también se va a encontrar con aliados que le van a ayudar y le van a decir cómo tiene que actuar. Entonces, en un cuento eso se va desarrollando. En una historia se va desarrollando. Cuando a uno le resuena mucho una historia, es porque de alguna manera todos los elementos de tu conflicto interno que en ese momento está afectándote más, aparecen en esa historia. Y la historia se transforma como en una guía de qué tienes que ir haciendo, cuáles son las salidas falsas. Imagínate una persona que está luchando contra una adicción. Vamos a poner una adicción relativamente simple, porque no es simple para el que la tiene, al tabaco. Uno dice, ay no, pero es una ocasión especial, voy a fumar solo uno. Ha sido porque mi amigo ha muerto, o porque es una boda, o me he encontrado con la cuadrilla. Uno, ¿qué le hace? Pero es que ese uno es como el malvado que te está convenciendo, oye, es que no es nada, uno, ¿qué vas? Un día, te ganó y te quedas como detenido. Bueno, pero también hay aliados, voces que te dicen, no, sé fuerte, di no, ensaya a decir no y sé capaz de a lo mejor soportar que los amigos digan, ah, pero qué rancio, qué, pero cómo, dirá, bueno, a veces los amigos sin pretenderlo, pero actúan como elementos del enemigo que tiene que vencer el héroe. Entonces el héroe llega a un momento en la historia de Campbell donde se produce la batalla central, digamos, donde realmente se pone en juego. En psicoterapia eso se ve mucho cuando uno llega como al núcleo, al fondo, donde se está jugando realmente el juego de la identidad del otro, de cambiar elementos de afectos, de historia, de entenderlas de otra manera, de ver otras perspectivas, de dejar que elementos nuevos surjan. Entonces, en esa batalla esencial, el héroe tiene que ser muy fuerte y todo el periodo anterior le sirve para ir haciéndose fuerte, porque esto no es rápido, evidentemente, es todo un proceso, es un viaje. Por eso se llama el viaje del héroe. Todo un movimiento de la personalidad que va cambiando. Y al final siempre se produce el retorno del héroe al lugar del que había salido, pero ahora es otro, es diferente. Y ahí también hay un pequeño ajuste, porque cuando uno se cambia y vuelve a la familia, vuelve a la pareja, vuelve con la cuadrilla de antes, los otros se extrañan, ¿eh? Porque ya no eres el que era, ya no reaccionas de la misma manera. Entonces, si todo este viaje no te ha hecho fuerte para que los demás ahora te conozcan y te quieran como tú eres, y tú aceptar los no que te van a venir, porque, Claro, oye, que eras más majo antes. claro. Se Oye, podía es contar como, contigo para todo. es como si hubiera, ¿no? Por lo que has iniciado un consciente colectivo en todas las sociedades y todas las épocas que aglutinara este viaje personal de los individuos, de las personas, o como grupo también quizás, ¿no? Y me ha interesado mucho ese tema de las funciones, la estructura, ¿no? Y las funciones que se sacan de los cuentos. Entiendo que cada cuento por lo que dices, en cada cuento está ligado también a un momento social o a una época concreta. Y mi pregunta es la siguiente, o sea, ¿pueden los cuentos clásicos adaptarse a la sociedad actual o el cambio de la sociedad sin perder su esencia, en este caso terapéutica, o su esencia funcional de los procesos? Ya pasándose quizás incluso a códigos de lenguaje inclusivo, o códigos ideológicos o códigos políticos. Bueno, evidentemente los cuentos pueden ser utilizados en cualquier sentido. Mi impresión, mi creencia personal
es que los cuentos, mientras la versión sea más parecida a la original, más auténtica, tienen más elementos que sirven al niño. Por ejemplo, cuando uno está buscando una moraleja o querer transmitir una ideología a través de un cuento, cortamos al cuento, lo capamos de su esencia, porque el ser humano está hecho para ser libre, según mi perspectiva, y para conseguir eso tienen que, tiene que ser creativo, tienen que abrirse puertas, no cerrar. Por ejemplo, volvamos al tema de la Caperucita Roja, que así como a ti te apasiona, a mí también me apasiona Mm, Caperucita Roja. He mm, coleccionado mm, versiones de Caperucita mm. Roja, creo que tengo como 30 en mi casa. De hecho, O sea, conjuntamente, María Antonia, de hecho, conjuntamente hemos representado tanto en psicodrama como en docencia varias escenas, tú y yo, de Caperucita Roja y el lobo. sí, sí, sí. Haciendo, Y luego, haciendo cambios de roles respecto sí, a cómo, respecto a la culpa del lobo o la responsabilidad de la abuelita. Sí, sí. sí, sí. Bueno, y con este tema de Caperucita, por Ujú, ejemplo, voy a decirte, Perrault, que es una versión antigua que ahora ha quedado un poco atrás, porque Perrault al final el lobo se come a Caperucita y se acabó. Y después viene una moraleja que dice las niñas tienen que obedecer a sus madres porque si no se les va a ir mal. ujú. Bueno, al poner esa moraleja, se corta el sentido del cuento. No sé, como que se corta la posibilidad de que el niño elabore qué, qué pasaría. Si cortamos cómo se trabajaría en tiempos actuales, sacamos la Mm. moraleja y dejamos que el niño le preguntamos, oye, ¿y tú harías otro final? ¿Cómo te gustaría? Como si lo pasáramos a códigos de pensamiento porque es demasiado duro, ¿no? O demasiado fuerte vivir esas emociones y decir, bueno, lo paso a este código, tienes que entender esto, que este es el pensamiento, esta es la idea y lo de abajo es como, no vamos a entrar a ese plano emocional. Puede ser un poco ese corte para entrar en esas resistencias, quizás que igual hay en la sociedad, a entrar en esos planos emocionales. Claro, la resistencia sería la de Perrault cuando él agrega la parábola, o sea, la moraleja de la historia. Por ejemplo, las parábolas, ya que lo mencioné por error, pero las parábolas en el Nuevo Testamento, las que dice Jesús, son abiertas, Mm, quedan así. Tú les das la lectura que quieres, la interpreta de una manera o de otra. Pero en este caso, si sacamos la parábola y dejamos al niño que él exprese lo que se imagina que puede suceder después, porque sí hay una recomendación general con los cuentos. Los niños no le tienen miedo ni a los ogros, ni a las brujas, ni nada, aunque en ese momento sientan susto, pero en los cuentos lo que sucede es que el mal está como muy claro. Aquí está el mal y aquí está el bien. Y lo que se tiene que intentar es que el cuento acabe bien. Y si mm, no acaba bien, ayudarle al niño a que cree mm. una solución buena. Sí, es como hay como una concepción maniqueísta, ¿no? De bien puro y mal puro. Claro. Mm, Por ejemplo, después la versión de los Grimm, que es muy bonita, el lobo se come a la caperuza y a su abuela, pero la caperuza y la abuela quedan en la tripa del lobo, como si el lobo estuviese embarazado. Porque realmente no las descuartiza ni las devora, sino que están enteritas en la tripa. ujú, Viene el cazador y las saca, ¿cierto? ujú. Ahí, ahí habría que hacer, hay como otra lectura dentro de eso, porque pareciera como que el lobo realmente está embarazado O y lo sea, que hay es nunca, una cesárea. no había entrado yo en ese simbolismo de Claro, lobo, lobo se come a Caperucita y a la abuela en íntegras y es como si estuviera embarazado y ellas salen rasgando o les rasgan desde fuera la piel claro. el Es como una cazador. cesárea Ujú, y le llenan la tripa con piedra. El otro queda tan pesado porque ese lobo malo no ujú, puede realmente reproducirse, pero esa maldad pudo durante un tiempo como incubar a la relación de la abuela con la nieta. Algo pasa allí. Eso da en la terapia con cuentos, cuando solamente trabajo con cuentos, eso da para mucho trabajo interior, ¿ah?
Eso de que quedo ahí encerrada con la abuela, con mi linaje materno, tanto del lado del papá o de la mamá, en el cuento en el lado de la mamá. Oye, ¿y Pero las personas cuando entran a terapia o entran a un proceso personal, tanto de manera individual o grupal, cuando tú les propones historias de cuentos clásicos, ¿cómo reaccionan o cómo es esa reacción primera ante... he venido a que me pongas un cuento popular? no funciona así. Ujú, Hay dos caminos. Un camino es que una persona está contando algo que le sucede. ujú, Y eso que le sucede a mí me recuerda que se parece mucho a la tal historia que yo he oído y yo lo menciono. ujú. A veces la persona dice, oh, mira, justamente he pensado, qué sé yo, en tal, o mira, antes de venir estaba ordenando y tal. Y ahí se conecta, ¿no? Y ahí se Claro, hay como conecta. una conexión, Mm, no me cogen. mm, Pero si me cogen, si eso les resuena de alguna manera, a veces podemos trabajar con esa escena. ujú. Y entonces no parece como que yo estoy imponiendo un cuento, porque a la Claro. persona le parece natural. Lo que me está pasando a mí es lo mismo que estuvo Bella Durmiente ahí Mm, esperando que alguien la viniera a mm, salvar. Estaba yo ahí mm. pasiva, total, Claro, hablamos también esperando. ya que los dos como psicodramatistas, de esa resonancia, ese tele Claro, que conecta claro. en el momento. Oye, has... Ahora, Mm. sí, No, sí. no, no, no. Desarrolla, No, sí. que para terminar tu respuesta, ahora cuando yo trabajo con cuentos, yo hago un taller de cuentos. Es Ujú. decir, la gente que viene ahí ya viene calientita de casa porque los cuentos le gustan, porque tal. Entonces, no es que yo imponga cuentos, yo digo, bueno, ¿qué cuentos querrían trabajar? Hay uno que sale siempre, ¡boom! El patito feo. El patito feo. El patito feo siempre es elegido, sale como de los primeros. Trabajemos el patito feo. O sea, el patito feo es un cuento estrella dentro de la terapia de grupo, como emergente. Sí. Ejemplo de la terapia de grupo con cuentos, aparece el patito feo. El Oye, ¿qué? patito que se siente que no Mm, está, ujú, porque el patito tiene la experiencia de no ser querido, ujú. de, de que lo rechazan, la sensación de exclusión. En niños es impresionante. Entonces, que ellos puedan evolucionar, desarrollar en la historia, por ejemplo, los niños, cómo evolucionaría, qué puede hacer el patito o qué pasa con los demás. Porque, ¿sabes? Es más fácil identificarse con la víctima que identificarse con el que agrede, Claro, claro. con el que excluye, con Mm, el que, porque eso es la posición de poder y es más fácil ser porque al final es el bueno, yo no he hecho nada, mm. todo me lo hacen a mí. Pero al final, para producir una integración, también tienes que conectar con tu parte negativa. Claro, o sea, y en los cuentos eso se ve, entiendo que se ve muy, como es una dicotomía tan fuerte y tan pura de mal y bien, que no se quedan a medias tintas, ese es el verdadero proceso, ¿no? Ver qué hay de mí que no me gusta, o qué hay de mí en rabia, en enfado, en venganza, en esa parte pues, más interna, ¿no? Representándome, tirando para atrás, por ejemplo, con el lobo. O sea, ¿quién empatiza con el lobo? ¿Quién empatiza con el lobo? ¿Y cómo es sentirse lobo? ¿Cuántas veces nos hemos sentido lobos en nuestra vida y luego hemos sufrido por la culpa y el remordimiento de haber tenido que ser lobos? Sí, es muy difícil para los niños ponerse en el lugar del malo, pero es muy fácil y muy terapéutico el hecho, cuando dramatizan, de dramatizar a cazar al malo, a atraparlo, a doblegarlo de alguna manera, como sentirse que tengo el poder de aquello que me amenaza, poder vencerlo. Incluso se ve, estoy pensando ahora, un día que estábamos trabajando con el tema del lobo y los tres cerditos, hay gente, entre paréntesis, que piensa, por ejemplo, me acuerdo que un día dijeron, ah, no, los tres cerditos yo no los puedo soportar porque como tanta lección, tanta aquí, tanta allá.
Pero eso es como piensa un adulto. Un niño no piensa así. Un niño solo ve 3 posibilidades, que él las vive en sí, como el cerdito que simplemente quiere dedicarse a puro jugar, no hacer nada, el cerdito que saca el trabajo rápidamente, pero sin pensar, y el otro cerdito, el cerdito que trabaja y que al final es el que Mm, va a ayudar a sus hermanos, pero también son posibilidades mm, que tiene el niño, que puede hacer. mm. Entonces, una vez trabajando este cuento, creo que además un día te lo comenté, porque me impresionó mucho, es que, bueno, finalmente los cerditos se salvaron, pero el lobo quedó en el bosque. Mm, Se fue mm, huyendo, pero sí. quedó en el bosque, vivo. Entonces un niño manifestó que, preocupado, el lobo está ahí como peligro amenazante. Ya, entonces yo dije, ¿qué se podría hacer? Entonces se dividieron en 2 grupos y un grupo cogió al lobo, se hizo amigo del lobo y lo invitó a una buena comida vegetariana, de apio, verduras y tofu. Muy potente Ahí también, ¿eh? Invitar al lobo a una sí. buena comida vegetariana. Ahí también. Y eran, y eran todos tan amigos que se pusieron a dormir. En cambio, en el otro grupo formaron una cacería feroz. Decidieron que el que había sido más, fue como una cosa muy, muy mítica, el que había sido más valiente se quedaba con la piel del lobo y el que tuviera la piel del lobo después, porque al lobo lo descuartizaron, hicieron una sopa y se lo comieron. Y el que se quedó con la piel del lobo iba a ser el rey. Y el rey iba a cambiar, todos iban a tener la posibilidad de ser rey. Bueno, acabó la historia y tal. Entonces, antes de terminar, uno de los chicos dijo, mi historia me ha gustado mucho más, la de la cacería, que la otra. Entonces los vegetarianos se pusieron a defender que su historia era mucho más bonita. Entonces yo le dije, a ver, que era el más pequeño, ¿ah? Eso es interesante. En la historia, el más pequeño siempre es el que tiene la Ujú. solución. Y es porque es el más espontáneo, Claro, el que está más claro. conectado con su creatividad. No tiene todavía tanta doctrina en la cabeza ni tanto pensamiento. Entonces Mm. él dijo, era chiquito porque era el hermano de uno y había venido a este grupo que era para niños de 12 años porque no tenía dónde quedarse. Entonces, a pesar de que tenía 9 años, estaba en este grupo de niños de 12, 13 años. Entonces dijo él, no, es que yo creo que el lobo este ha quedado con hambre por el lobo que había Ujú. ido a la cena vegetariana, ha quedado con hambre, se está haciendo el dormido y cuando estén durmiendo se los va a comer a todos. O sea, realmente el lobo estaba ahí acechando, aunque ya había pasado a ser en el plano más amistoso, ¿no? En el plano, o Claro, sea, se retroalimentó esa maldad interna, ¿no? De, ahora que no os dais cuenta, voy a salir y os voy a devorar a todos. claro, claro, porque en la segunda versión, y esto es bonito, al trabajar en grupo, como hay siempre participantes que se dan cuenta de que hay una solución que tiene un error, porque tú estás Ujú. negando un peligro Claro. real, diciendo, uy, todo pintémoslo de un color bonito y nos vamos. Y los niños mayores habían decidido que eso era buena idea. Los otros que habían quedado los más pequeños se habían ido de cacería. Entonces, ahí se ve, y había, bueno, muchas cosas que no se trabajan con los niños porque quedan a nivel simbólico. Es como si supiéramos, ¿no? En el fondo que el mal o lo malo o lo negativo siempre vuelve, Mm, siempre aparece, ¿no? O como esa parte de emociones inhibidas durante mucho tiempo y las guardo en un baúl secreto que le pongo 3 candados y lo entierro bajo tierra porque ahí están todos mis males, pero siempre vuelven, siempre hacen, no se sabe cómo, para regresar. claro, claro, y a nivel Mm, simbólico, esto ya no, como te digo, no se trabaja con los niños, pero es lo que la lectura que hace el terapeuta. Cuando los niños se comen al lobo, ellos se hacen un caldo y se lo comen, están mostrando una cosa, que son como muy civilizados. O sea, todo lo que han aprendido, porque
hacen una sopa con el Mm, lobo. O sea, ellos se imaginan que echan las piezas y que se lo comen. Es mm. una cosa deliciosa verlo, pero es también como que la fuerza del lobo, ellos la integran. Claro, claro, a través. Digamos, la astucia, el Mm, valor, la capacidad de vivir solo, mm, de atreverte. Entonces, están como muy bien plantados. mm. De hecho, estos quedaron despiertos, como organizando la ciudad. Vas a ser rey, después te toca a ti, allí, allá. Y en cambio los otros se habían puesto a dormir. Que refuerza tu idea de vamos a evitar, vamos a Claro, hacer nos como que vamos a esto no otro. pasó. Claro. Luego también qué potente la forma de lo asamos y nos comemos al malo. Comemos al malo y nos quedamos con su energía, con su fuerza, Claro, pero también con su parte de maldad. claro. También eso con su parte de maldad. Oye, y además el tema de la cacería, el tema de comer, el tema de alimentarte del otro, es algo también que es muy potente y es muy tabú. Es muy, muy tabú, porque es acabar con la otra persona y comértela para adquirir sus propiedades, su fuerza. Eh, Oye, es tabú, pero también es una realidad de la vida que hay que Claro, aceptar. claro, claro, claro. Mira, todo esto me conecta a un cuento grupal que se realizó en el Congreso de Psicodrama de Costa Rica y ahí fue una maravilla. Había alrededor de 400 personas o 300 personas, no sé, muchas, muchas personas en una especie de plaza grande y una mujer contando pues, el cuento con micrófono. Y empezó a representar pues, los que eran gacelas y los que eran tigres, era un cuento entre un tigre y una gacela, y cada uno podía adquirir ese rol de tigres y gacelas. Y de repente montó ahí una cacería, o sea, en el que los tigres devoraban a las gacelas y a los que tocaba ser gacelas tenían que sentir cómo estaban siendo devorados, y eso era una catarsis grupal que me quedé anonadado. Y todo empezó, Antonio, con un cuento sobre una gacela y perdida en el bosque. Genial, Mm. genial Sí, las cosas que se movilizan ahí. claro. Con esto me gustaría que pasáramos a tratar también, ya que lo has nombrado, el tema de los tabús y los cuentos. ¿Pueden los cuentos desbloquear tabús, manejar tabús tanto sociales como familiares, para poder sanar traumas? ¿O cómo ves tú eso? Bueno, sí, se pueden crear en una familia cuentos colectivos después de un caldeamiento, porque para inventar un cuento que tenga como mucho nivel simbólico hay que estar como muy relajado, ¿ah? Dejarse un poco llevar por la fantasía y las ocurrencias, pero yendo a lo así como más concreto, hay un cuento que es eh, ay, mil, bueno, Mm, Piel de asno. Me estaba acordando que tiene dos nombres, pero Piel de asno, que es el de una niña que está amenazada por la posibilidad del incesto. mm, El papá ha quedado solo, no encuentra mujer, es el rey, los asesores, los consejeros le presionan a que tiene que casarse porque hace muy vulnerable al reino no estar casado. Y resulta que la niñita va creciendo, creciendo y se parece mucho a la mamá. ujú. Entonces el papá decide que la persona que tiene que ocupar el lugar de la reina es la hija y que tiene que casarse con la hija. Entonces es un cuento violentísimo y la niña, bueno, logra escaparse y se llama Piel de asno porque él se va Mm, como, ella se va, se esconde en el lugar más olvidado del reino sí, y sí. vive entre los cerdos y está disfrazada O sea, con una, huye de su del- padre y se ujú, disfraza de asno. O de, ce- o de sí, ce- de- o de- claro, se pone una piel de asno encima y vive entre los cerdos. Es un cuento que me suena, pero no había ondeado en esta Sí, temática que está en el incesto familiar. ujú, sí. ¿Y has trabajado con ese cuento en terapia individual o terapia de grupo?
lo hemos trabajado no tocando el tema de una persona que sea como víctima de un incesto o de una atmósfera incestual, porque a Ujú. veces es más común que el incesto, hay una atmósfera incestual donde, por ejemplo, la mamá está como totalmente negada, estoy pensando en una relación entre Mm. una hija y su padre, Sí, y donde, como relaciones muy fusionales, quizás que a veces claro, igual. Mm, claro, sin llegar a un incesto mm, propiamente tal, sí. A veces, bueno, y entonces, a veces allí, sí, una manera delicada de tratarlo, y, y por eso que voy, que a veces los cuentos son como guías, es lo que tiene que hacer la chavala, porque la chavala primero intenta como retardar el momento y le pide cosas ujú. difíciles al papá y el papá está cada vez más obsesionado con esta idea monstruosa, le concede las cosas que ella le pide. Ya, Entonces ya. llega un momento en que ella decide, no, o sea, yo me tengo que ir de aquí y empezar, ese es como el viaje del héroe. O Ujú. sea, ya no puedo yo seguir evitando y tengo que irme. Ahora ella en el cuento tiene una imagen femenina, a la mamá muerta la tiene como muy integrada, entonces ella dice, yo voy a hacer lo que haría, lo que me diría mi madre, y se va, y se Ujú. esconde, y como que vuelve a esa, como que recupera esa parte animal, donde ella en el periodo que vive ahí está como reconstruyendo su salud interior, como conectando con sus fuerzas naturales, biológicas, como Ujú. para ser fuerte. Y bueno, es así que Feucha y muy hedionda encuentra una pareja y con muchas dificultades porque el otro resultó ser un príncipe, por supuesto nadie quería casar con esa cosa horrorosa, pero entonces ahí los regalos que ella había Mm, pedido le mm, sirvieron para ujú. mostrar de que ella tenía una categoría Claro, de princesa que realmente era elegida, porque en los cuentos los niños se identifican con esa condición, yo soy elegido, claro. yo soy, tengo esa, como eso que se le designa a un rey y una reina, Sí, ¿no? Por la gracia yo también yo divina, soy, por. soy Claro, hijo claro. legítimo, Claro, claro. tengo derecho a eso, eso es Claro. una sensación que a veces es difícil de experimentar y por eso que los Mm, adultos entran a estos juegos claro, claro. porque lo necesitan. Oye, y ahora que hablas del héroe, el viaje del héroe, la princesa, el príncipe, ¿se puede llevar, trabajar también desde los cuentos clásicos el tema de la masculinidad, la feminidad, cómo yo puedo vivir como hombre mi feminidad o como mujer mi masculinidad? ¿Cómo puedo asociarlo o a mi propia identidad? ¿Se puede elaborar desde ahí? Sin pasar a esos códigos más morales o más de leyes o de ideas políticas o de. Claro, hay cuentos para, digamos, todos los Mm, desarrollos, y sí te puedo decir en términos generales que en el trabajo, por ejemplo, de una mujer en su relación con su condición, con su lado femenino y su lado masculino, lo primero que tiene que hacer una mujer es sanar su relación con su mamá ausente o no ausente, con su mamá buena y su mamá mala. Tiene que sanar esa relación y después, una vez sanada, puede también enfrentarse a la relación con el papá y poco a poco se va ella integrando dentro de sí, ujú, encontrando su lugar en el mundo. O sea, se parte, por ejemplo, volviendo un poquito atrás en el cuento de los tres cerditos y el ujú. lobo, hasta donde llegó el trabajo, va mucho más allá del cuento. Claro. Es, claro, es lo que va moviendo el cuento porque mueve una energía que es muy potente, que está muy lejos de aquella versión moral que decía esa persona, no, los tres cerditos no, porque son tres pesados y el más pesado, el más obediente. O sea, esa persona realmente no entiende nada Ujú. cuando alguien dice, saquemos al ogro de la película. Y así como sucede con las mujeres, también el hombre necesita primero sanar la relación con su imagen paterna,
sanar. Y hay muchos cuentos que trabajan con eso. Y ahora, naturalmente, se va produciendo en él, al trabajar su masculinidad en diversos sueños, y después trabajar la relación con su mamá y con las mujeres, se va produciendo en él un equilibrio, una, una integración de alguna manera, pero yo no te puedo decir, porque yo eso sí que no acepto. Por ejemplo, una vez me propusieron con esto de los 3 cerditos, que podría ser un cerdito gay, que la mamá fuera lesbiana, o sea, un cerdito gay, un cerdito que fuera, no sé, trans, y otro que fuera cieguito. Para incluir a todo. Es que no, yo no lo veo así, eso no es así. Ese trabajo de inclusión va a producirse naturalmente, pero al ritmo del niño. Yo no lo puedo imponer. Y por eso a mí me gustan las historias, mientras sean más cercanas, como a esa versión oral. Claro, ¿no? Porque el Y es el desarrollo, saber colectivo. claro, el Que, no, desarrollo que lo ha lleva el chaval. persistido todas las modas, ¿sabes? Ha Claro, pasado claro, todas las modas claro. políticas, ideológicas, situaciones económicas, cultura. No, está ahí porque es un saber humano. Claro, porque nosotros Eso vivimos ahora nuestra realidad, pero ha habido muchas realidades hasta llegar a la nuestra. Y muchas y muy diferentes, ¿no? Es como si al final tuviéramos la potencia interna de ir a ese desarrollo, pero a nuestro ritmo. Al ritmo que necesitamos como niños, como adolescentes, como adultos, como personas ya mayores, como viejitos y viejitas, y como ausentes o como fantasmas, realmente. Es el ritmo que necesitamos. Oye, de todo esto que hemos estado hablando, hay una cosa que se me ha quedado en la cabeza, que has nombrado, voy a retroceder, porque es algo que no había escuchado, y es has hablado de parábolas, has mencionado la Biblia, la religión. Oye, ¿pueden ser los cuentos o las parábolas religiosas de ya no solo de la religión cristiana, sino pues también de la musulmana o de la judía? Historias terapéuticas que se puedan elaborar, trabajar como con niños, con adolescentes, con adultos, en nuestros procesos personales. ¿Pueden ser este tipo de historias religiosas terapéuticas? Bueno, sin duda sí. Hay toda una rama de del psicodrama que se llama biblioterapia, porque los catequistas, sacerdotes, supongo, hermanas, catequistas en general, los que enseñan, lo hacen a través del psicodrama, cogiendo escenas de la Biblia para entrar en comprender los personajes. Al principio te comenté que yo hacía talleres de escritura y, por ejemplo, ahora que estamos trabajando la relación con los hermanos, entonces yo he cogido justamente la parábola del hijo pródigo. Entonces, partimos porque mucha gente siempre cuando habla mal de los católicos aquí y allá, Claro. mencionan la cosa del hijo pródigo porque qué cabreo más grande, el hermano mayor. Bueno, para los que no sepan la historia, es muy breve, son 2 hermanos, el pequeño le dice un día al papá, dame la mitad de mi herencia, que me largo, y se gasta todo, se da la gran farra, se arruina totalmente, se transforma en un despojo humano y vuelve a casa. Y el papá se alegra cuando él vuelve, pero el hermano mayor le da un cabreo que no quiere saber nada. Y ahí se acaba la parábola. Bueno, se acaba con unas palabras preciosas del padre que podéis buscarla en Lucas, porque es lo que estuvimos trabajando ahora. Entonces, pero es como la relación, yo focalicé en la relación entre los hermanos, entre ese hermano mayor, muy cumplidor, muy responsable, y el otro hermano, el pequeño, que destrozó la herencia que le dio el papá, destrozó su vida y bueno, vuelve enfermo, casi moribundo, a la casa del padre a ver que le den algo. Entonces empezamos con psicodrama, a ir pasando y estar en cada. Y sucedió lo que realmente sucede siempre, es que toda la gente le cayó pésimo el hermano Claro, joven claro. y se identificaron con el cabreo del mayor, porque Claro. que a mí no me hacen fiesta, que trabajo todos los días, que yo soy la víctima real. Bueno,
entonces se va trabajando con eso, con escritos, con monólogos, soliloquios que se escriben, que se Mm, comentan. Oye, se producen en unas reflexiones muy interesantes, mm, quedan como resonando. mm. No Así solo, que a tu respuesta, sí, claro, todas las parábolas se claro. pueden. Pero claro, no solo las parábolas, sino también entiendo que, o sea, yo en el Antiguo Testamento tenemos la historia de Caín y Abel, un hermano que mata a otro, la Claro, historia de vender al hermano por un plato de lentejas, no, la herencia por un plato de lentejas, los hermanos que venden al hermano, a al José. esclavista, a José, al eh, esclavista en Egipto y que luego viene a liberarlos. Noé y ese diluvio universal que acaba con todo ser humano, menos contigo y tu familia, que no sois malos, que los demás sí. Todo eso también se Pero puede llevar. fíjate, sí, todo eso se puede ver como en el esquema del viaje del héroe de Campbell, de cómo va evolucionando, cómo se van encontrando. Claro, En porque aquí el hablaríamos de mitos también, ¿no? Entraríamos en de los mitos. mitos, y en ese mito, por ejemplo, de Noé, hay una escena al final que es muy tremenda, porque cuando llegan, vuelven a la tierra él y su familia, él feliz porque ha logrado, ha salvado la humanidad y la vida en el planeta, desde la perspectiva, digamos, que está contando Noé, y él se desnuda y empieza a bailar borracho, como agradeciendo a Dios. Y hay uno de los hijos que al ver esto le produce tanta indignación, tan, tanto rechazo, como que su padre como que no es digno. Digno es él, papá no. Entonces hay como todo un tema de comprender que también tiene que ver con lo del hijo pródigo y el que se enfada tanto, que es que a veces la capacidad de alegrarnos, de ser espontáneo y de dejarnos fluir Claro. está totalmente trabada, trabado por mucha censura interna, por mucho pensamiento moral, pero que al final es como una coraza. Entonces, a veces lo interesante de trabajar con estas escenas es como llegar al plano simbólico y salir simplemente de una Claro. lectura. Como que nos cuesta muchas veces Sí, tener esa espontaneidad y fluir, dejarnos llevarnos por el cuerpo, ¿no? Estamos tan acostumbrados a la palabra, al estado de calma, que si no me muevo no corro riesgo, cómo funciona en el riesgo, estoy capaz de asumir ese riesgo, porque en el momento en que me levanto y me pongo en el centro, soy el mirado o la mirada. Las, todos los ojos van hacia mí. Hemos hablado de algo que me ha gustado mucho y has traído, que es el tema de los arquetipos y los personajes y cómo nos vamos en los cuentos, vemos reflejado, ¿no? Funciones en diferentes arquetipos, el héroe, la heroína, pero sí que me gustaría que profundizáramos en algo que no tendemos a ponernos en ese lado, que es en el tema pues, de los villanos, de las brujas, de los ogros, de esos animales como los lobos, que son los malos o las malas, los grandes villanos de los cuentos clásicos. Y qué importancia tiene realmente ese rol, ¿no? Ese rol del mal, del villano para nuestros desarrollos personales. ¿Cómo crees tú un poco que se ve esta lucha entre el surgimiento del héroe o de la heroína y ese villano? bueno, efectivamente al villano es mejor verlo afuera y con los niños está muy bien que lo vean afuera y que se puede, digamos, de alguna manera vencer. Pero en los adultos, en realidad tiene que producirse una integración, porque cada cual tiene su villano o su villana. O sea, quiero decir que, por ejemplo, hay gente que siempre se encuentra con una jefa que es bastante sociopática, violenta, agresiva, siempre la encuentra en distintos trabajos. Entonces ahí hay un tema que también tiene que ver con la heroína de esa historia, que algo le pasa que conecta de esa manera con esa persona, porque si tú dices, y en el trabajo
están todos igual, no, es que algunas dicen no, algunas no, porque no le dan bola o les da lo mismo, pasa, Claro, no se claro, afecta, claro. pero yo me enfermo, porque claro, conecta conmigo, con esa dinámica de la madrastra que yo tengo dentro, Ujú. que son aspectos de mí que están desintegrados y que es más fácil verlos afuera. Y en las historias que se ve que al final el villano, hay cosas del villano que la jovencita y el jovencito de la historia tienen que aprender, porque al principio son los héroes y las heroínas son bastante bobalicones. Claro. Uno está Ah. viendo una película, por ejemplo, y dice, "¿Pero cómo puede ser tanto?". Pero si me están diciendo ya Claro, otra vez. como es O sea, como mi yo antes claro, del proceso, ¿no? Necesito ese viaje que has claro, dicho del héroe para llegar a claro, ser toda mi claro, construcción de mi armadura, de quién soy, de... claro. Tiene que aprender ciertas cosas para poder distanciarse y poder enfrentarse al mal, que a veces el mal es mal porque es muy destructivo, pero a veces el mal tiene una forma de destructividad diferente que yo creo que es más común ver en los pacientes que nos vienen a ver, y es como el mal de la tristeza y la melancolía, lo que produce el retirar la energía de las cosas, Ujú. que produce mucho mal. Claro, Cuando, por ejemplo, tiene una adicción o simplemente como una apatía, es como que todo se ha retirado. Y ese no se ve como un mal contra el que yo tengo que luchar porque pareciera como que viene de dentro. ujú. Y a veces el trabajo con los cuentos y con todas las técnicas de psicodrama, eso se puede como poner fuera. Conseguir que el otro Claro. vea que tiene un enemigo, que él es diferente, que está más atrás, que hay un yo que no es eso. Mm. Hay que, Poder verlo desde claro, fuera y además poner claro. voces a todos esos personajes diferentes y ese es el verdadero paso, ¿no? Ese es el verdadero riesgo, el asumir que yo puedo ser también el malo, que puedo ser también la villana, o que puedo ser la madrastra, o que como es ser la persona a la que la madrastra ha maltratado y poder no solo reparar, sino enterrar a esa madrastra también. O sea, es algo, ¿no? En el que lo que se puede elaborar mucho desde dentro. Con todo esto de los que te he comentado al principio, de cómo la sociedad de hoy en día recodifica los cuentos. Hemos hablado ahora de los villanos y las villanas. ¿Por qué crees que estamos teniendo últimamente la necesidad, tanto en las películas de animación Disney como en los cuentos, de transformar al villano, a la villana, en bueno? Bueno, lo hacía por esto y al final resulta que es bueno. Me viene a la cabeza Blancanieves, hay nuevas ediciones de Caperucita donde el lobo realmente al final acaba siendo bueno y recuperado. En esa parte de, bueno, no eran malos, les pasó esto, pero son buenos. ¿Qué necesidad estamos cubriendo ahí? Yo creo que porque cada vez es más evidente que muchos conflictos que estamos padeciendo, muchos problemas mentales que están a la orden del día son de carácter transgeneracional. Entonces, en estas historias que tú estás mencionando, a veces como que se hace referencia, por ejemplo, recuerdo una Caperucita Roja en que al final el lobo es la abuela. No era que había un lobo, sino que la abuela se había transformado de alguna manera en la loba devoradora. Madre mía. Entonces, yo creo que obedece como a eso de que los conflictos, muchos conflictos que son muy complicados, que son muy difíciles de llevar, es porque son transgeneracionales. Entonces, para poder comprenderlo, de alguna manera una lectura como más hacia atrás y amplifica de tal manera que el héroe solamente pueda coger la parte que le toca a él. Y a veces en la rehabilitación del malo puede haber esa esperanza de que en realidad no era una maldad intrínseca, sino que eran un montón de traumas que lo habían hecho evolucionar hacia eso. Yo Ujú. creo que se me ocurre así al paso
en un cuento de las parejas que se llama, que en el fondo es como un amor a segunda vista, como que al principio nunca has visto con quién estás casado, que se va desarrollando en la ondina del estanque o la ninfa del estanque. Me ha gustado También se ve, eso, amor, como lo has dicho, cuento a amor a segunda vista. sí, porque te casas y en realidad te casas con tus proyecciones, con tu manera, con los modos que has aprendido en casa. Entonces, cuando se produce la gran crisis, el problema que en realidad viene derivado, porque en el cuento te han dicho que tu padre, en el caso de la Ondina, a veces, generalmente es el padre, el que hace algo que afecta totalmente al hijo o al nieto. Entonces, el nieto es el que va a tener que resolver eso. Se lo han regalado, se lo han donado, ha pasado eso de una generación a otra. Entonces, en esta de la Ondina, después de un gran viaje de transformación, los, los esposos se ven y se reconocen. Y en realidad han pasado años y años y nunca se han visto, porque siempre estaban viendo, estaban repitiendo el programa, el patrón que habían heredado de sus padres, pero hasta que no se enfrentan con el problema y cogen la parte que pueden resolver, que les toca a ellos, no sé si a nivel espiritual eso desatará nudos de los fallecidos, no lo sé, sería Mm, bonito que sí, pero claro. los problemas que tienen un origen en la generación anterior o la anterior, ya lo sabes tú, Mm, son, tú que trabajas sobre todo en un medio que es mucho más caliente que el mío, mm. eh, que son difíciles, o sea, están ahí Claro, anudados, claro, pero que son nudos gordianos que claro, están ahí. claro. Es que abres un tema muy, muy potente que es el tema transgeneracional. A mí me gusta mucho, creo que lo he comentado otras veces, esa frase de lo que la primera generación guarda, la segunda la lleva en el cuerpo. Lo que han callado nuestros ancestros, nosotros lo llevamos dentro. Y cómo eso sale. Bueno, podríamos estar hablando bastante tiempo sobre este tema y ir uniendo y uniendo, pero vamos ya cerrando, vamos ya acabando la duración de este podcast de entrevistas. Así que como ya un poco colofón final, me gustaría, Antonia, que unos consejos, unos prismas un poco de cómo poder utilizar los cuentos, qué beneficios, un poco una conclusión y unos consejos a nuestros oyentes, a la persona que nos esté viendo en este vídeo de hoy con esta invitada de lujo que tenemos. Bueno, a ver, consejo a los papás que le lean cuentos a los hijos Qué bueno, sí. o que se los cuenten o que lo ayuden, le pregunten al hijo que él invente un cuento y escuchar. Creo que a veces estamos súper ocupados, la vida es vertiginosa, pero a veces dar 5 o 10 minutos con el niño para leer un cuento o contar, inventar un cuento, no es complicado y es un momento de mucha intimidad. Y a veces ese momento puede compensar como muchas carencias. Y además que estimular la fantasía del niño y crear un sustrato simbólico importante, básico. Yo cuando me encuentro con un paciente que no puede llegar al nivel simbólico porque simplemente él dice que no cree en nada, él es muy racional, o soy muy racional, no, yo para... La terapia se hace mucho más difícil, Mm, más torpe, porque la persona no tiene como activado este viaje del héroe interior, que dice, bueno, hay un obstáculo, pero la historia no se acaba hasta que no está bien. Si todavía estoy aquí todo jodido, es porque todavía tengo que seguir avanzando, haciendo capítulos hasta que acabe bien, porque ahí es cuando se acaba la historia. Entonces ese alimento diario, cada 2 días, los niños lo necesitan. Una vez a la semana, la mamá, el papá tienen que dárselo. Eso es súper importante. ujú, Y con respecto a los adultos, bueno, creo que es importante escribir, que ellos escriban lo que les pasa, si no pueden ir a un psicólogo y a un grupo
que escriban lo que les pasa, que vayan contando, que vayan adquiriendo esta noción, vayan despertando, porque en realidad Claro, está claro. dentro, que la activen. Y a los que les gusta leer, que lean, pero no en plan consumista de me leo todas las novelas que salen, que participen en clubes de lectura. Hay muchos clubes de lectura en las bibliotecas, o organice uno con Claro, 4, claro, con porque al 2 que final les guste leer claro, el y club de lectura es dijeran, compartir, ¿no? En el club de claro, lectura compartes. y dirigieran lo que leen y vayan viendo, porque eso va despertando esa parte de decir, mira, cuando a uno un personaje le gusta mucho, le disgusta mucho algo, te está resonando en ti. Y eso compartirlo hace que la literatura, que me gusta mucho eso de la literatura, Mm. haga su efecto, porque da alimento al momento del viaje heroico en el que está cada uno. Me ha gustado eso de la literatura. No es la primera vez que te lo escucho, la literatura y la lectura, ¿no? Le sueles decir también. Y escritura. Escritura. No, no, es bonito, es bonito. Sí, este es un buen terapeuta. Si no puedes ir a otro, Esto es la imagen viral, ¿eh? La imagen viral, María Antonia. Esto es un buen terapeuta. El bolígrafo y el papel. Madre mía. Bueno, muchas gracias, María Antonia, por este momento, por todo este espacio que hemos tenido aquí. Las personas que quieran contactar, ver, aquí salen sus redes sociales, en la descripción de este vídeo, también su página web, donde ella pues también creo que tiene talleres online de cuentos, ¿no? Y de este tipo de historias. Así que un placer muy grande. Estás siempre invitada esta es tu casa y espero que sigas contándonos cuentos y ayudándonos a procesar nuestra vida con esa maravillosa intensidad que tú tienes. bueno, Andrés, muchas gracias por la invitación. Gracias a los que hayan tenido paciencia de escuchar esto y, y a seguir escribiendo nuestra vida.